¿Qué tal, amigos de Valora Radio? Bienvenidos a esta emisión más de su programa Soldados de Dios. Soy su servidor Jaime Velázquez y les doy las gracias a todos y cada uno de ustedes por acompañarme en este programa. Gracias, de verdad, muchísimas gracias por estar aquí conmigo. Hoy tenemos un tema muy especial, un tema de tipo apologético. Ya no habíamos hecho este tipo de programas, pero era importante retomarlo. Como ustedes saben, el área de la apología o de la apologética es esa área de la teología que nos ayuda a la defensa de la fe y en un momento dado nos sirve también para crear estos ámbitos de diálogo ecuménico e incluso de diálogo interreligioso, mediante la cual la Iglesia explica de una manera razonada y razonable las verdades de nuestra fe. Es decir, la apologética nos sirve para defendernos de los ataques contra la Iglesia, contra la fe, pero también para exponer la fe en un ambiente, llamémosle, de debate, es decir, donde se somete a discusión lo que es la fe. Para eso sirve la apologética, y este programa trata de especializarse en ese tipo de temas. Pues bien, hoy tenemos un tema muy especial, un tema que va de lleno a ciertos conceptos que la gran cantidad de sectas protestantes y de iglesias históricas que existen en el mundo a lo largo de 2000 años de historia del cristianismo se han formado, y cómo la Iglesia Católica tiene que defender la verdadera fe, tiene que defender las verdades que profesa y sustentarlas de una manera objetiva. Ese es el programa de hoy, y lo he titulado No entiendo el protestantismo. Esta frase me gustó mucho, y no lo digo en forma de burla, no lo digo en forma de sarcasmo, sino es una forma de invitar a las personas a reflexionar verdaderamente lo que significa estar en la verdadera fe o lo que significa estar en una fe equivocada. Por eso es importante hablarlo. Esta frase de no entiendo al protestantismo no es mía, es de un sacerdote católico que falleció desafortunadamente hace algunos años, el padre Manuel María Carreira. Tal vez no le suene mucho este nombre, pero era una persona muy importante en el ámbito de la teología, de la filosofía e incluso en el área científica. Porque este señor, el padre Manuel María Carreira, sacerdote jesuita, no solo era teólogo y filósofo, sino que también era un doctor en astrofísica, es decir, era un científico, vaya, por decirlo de alguna manera. Incluso ha colaborado con algunos proyectos de la NASA, es decir, no era cualquier tipo, era una persona bastante formada tanto en la fe como en la ciencia. Y él decía que una de las características fundamentales de nuestra fe es que es una fe racional, una fe que está sustentada en la razón, una fe inteligente, por decirlo así, una fe que busca de una manera racional establecer todas las condiciones de aquellas verdades de fe que profesa. Y no solo el por qué, sino también cómo anunciarlas. Eso era algo muy importante en el padre Carreira, porque él se esforzaba mucho a través tanto de la fe como de la ciencia de mostrar la realidad del cristianismo. Una persona muy educada, una persona increíblemente erudita en muchos aspectos que él manejó a lo largo de su vida, y vale la pena retomar esta frase que él dijo, ¿no? Yo no entiendo el protestantismo, y quise retomar esa frase porque es verdaderamente significativa. Todos y cada uno de nosotros conoce a alguien que ha abandonado la fe católica, por los motivos que sean, ¿no? Que la ha abandonado y se ha metido de lleno a alguna de las incontables sectas que existen en el mundo. Inclusive muchas veces les preguntamos a qué denominación perteneces y ni siquiera eso lo saben, ni siquiera saben en dónde se han metido. Entonces tenemos un serio problema con este surgimiento de las sectas, con esta multiplicación de las sectas que han invadido por completo la vida del cristianismo y no son para bien. ¿Por qué lo digo así? Porque una de las principales causas que provoca, una de las principales consecuencias del protestantismo es la división. ¿Cómo vamos a poder creer en una fe cristiana? Por ejemplo, nos dicen las personas que no creen en Cristo, ¿cómo vamos a poder creer en una fe cristiana si ni siquiera entre ustedes se ponen de acuerdo? Y tienen razón. Tienen razón porque el protestantismo viene a darle a la fe cristiana una amplia gama de divisiones que verdaderamente cortan con el verdadero sentido del cristianismo, que es la unidad. Entrando en materia, el padre Carreira en una entrevista en la televisión española estaba con otros sacerdotes y con otras personalidades. Él dijo, yo no entiendo a los protestantes. Y él presentó tres argumentos muy sencillos. ¿Sí? El primero fue
relativo a las Sagradas Escrituras. El segundo argumento fue en base a la disparidad doctrinal que existe en todas y cada una de las sectas. Y el tercero, la administración sacramental, que esos son 3 puntos muy importantes. Ahorita los vamos a ver. Ya concluye esta pequeña charla que dio ahí, diciendo lo siguiente, esta sentencia: en el protestantismo no hay concepto de verdad, solo opiniones, y todas valen lo mismo, lo cual es un absurdo ante la razón. Ante la razón humana, nada puede ser verdadero y falso al mismo tiempo. Eso es absurdo. Rompe con el sentido de inteligencia. Por eso es que él se atrevía a mostrar esta frase tan fuerte. Es una frase fuerte, sí, claro que sí, muy directa, sí, pero es verdadera. En el protestantismo no hay un concepto de verdad, solo opiniones, y todas valen lo mismo, lo cual es un completo y total error, que nos lleva a pensar entonces en 2 conceptos fundamentales. El primero es que no hay una certeza doctrinal, no saben en qué creen. Creen lo que el pastor en turno les dice, pero si el día de mañana viene otro pastor, dice cosas diferentes. Uno dice una cosa, el otro dice otra, y los dos tienen razón. Pues eso es absurdo. No hay una certeza doctrinal, no saben en qué creen. Tienen un cúmulo ahí de verdades comunes entre ellos, pero cuando te vas a lo específico hay una gran disparidad doctrinal. Y obviamente no tienen una autoridad que dé certeza y certidumbre a lo que ellos profesan como fe. Cada quien cree lo que se le viene en gana. Y quiero que se queden con esta frase: cada quien cree lo que se le venga en gana, porque es una frase fundamental para la conclusión del tema. Bueno, siendo así, el padre Carrera decía, pues entonces no hay una racionalidad plena y completa, porque no puede ser que de una misma enseñanza saquen verdades diferentes, dispares, incluso contrarias. No hay un verdadero racionamiento doctrinal, teológico, filosófico dentro del protestantismo. Por eso es que decía, yo no entiendo a los protestantes. No entiendo cómo es que ellos creen profesar una verdadera fe ante tales evidencias. Pues bien, yéndonos al lado de nosotros aquí en la Iglesia Católica, nosotros tenemos algo maravilloso, que es la misma autoridad de la Iglesia, la cual garantiza que el Evangelio no es alterado ni tergiversado, sino que permanece inmutable a través del tiempo. Y esto se logra a través de la teología dogmática y a través del magisterio de la Iglesia. ¿Qué son estas cosas? Muy sencillo. Cuando nosotros hablamos de dogmas o de dogmática, muchas personas creen que son cerrazones, pues vaya, puertas cerradas a la razón, y es todo lo contrario. Si yo les digo que 2 más 2 es 4, pues es un dogma matemático, por decirlo así. Eso siempre va a ser verdad, 2 más 2 es 4, punto. No hay que estarle moviendo nada, porque sabemos que eso es verdadero y es un principio fundamental. No podemos alterar, por ejemplo, hablando de matemáticas. No se puede alterar. Eso nos da una certeza de que existe una base sobre la cual empezar a sumar más, ¿no? 2 más 2 igual a 4, bueno, si le sumo otros 2, pues va a dar 6. Es decir, los dogmas no son un cierre a la razón, al contrario, son la base desde la cual la verdad del Evangelio se manifiesta, se establece, para desde ahí poder empezar con todo el desarrollo doctrinal en un futuro. Desde ahí se plantean todos los fundamentos del razonamiento teológico y filosófico que va a ser consecuencia en los años siguientes. Esos son los dogmas, no son puertas cerradas, es el piso desde el cual el teólogo, el filósofo se para poder reflexionar hacia el futuro y reflexionar a profundidad las verdades del Evangelio. Esos son los dogmas. Y luego tenemos el magisterio. El magisterio no es otra cosa más que la autoridad de la Iglesia que conoce su fe, la enseña y la presenta. Eso es lo que significa magisterio, maestros, los que enseñan. Entonces, cuando nosotros hablamos de verdades de fe, cuando hablamos aquí en la Iglesia Católica, nosotros tenemos esto de doble fundamento, tenemos una teología dogmática, una base fundamental del Evangelio que no cambia, jamás cambia, y tenemos a quien lo enseña. Tenemos una certeza de lo que enseñamos y una autoridad avalada para enseñarlo. Eso da certeza de que lo que se enseña en la Iglesia es una verdad revelada. Se nos garantiza eso, cosa que no sucede en el protestantismo. No hay una autoridad que te diga que es verdadero y que es falso. ¿Cómo interpretar lo verdadero? ¿Cómo interpretarlo falsamente? Tenemos ese problema en el protestantismo.
Pero quiero ampliar el argumento, no quiero quedarme nada más en frases sencillas. Voy a tratar de ampliar de una manera muy sencilla para que todos y cada uno de nosotros podamos conocer estos argumentos de una manera muy clara, muy sencilla, que los puedas dominar, porque seguramente el día de mañana te vas a encontrar con alguien en tu familia, en tu entorno laboral o en algún otro lugar, te vas a encontrar con alguien que está inmerso ya en el protestantismo, y tú puedas presentarle de una manera razonada estos argumentos. Y voy a empezar a enumerarlos uno por uno, ¿no? El primero: creer en Cristo implica creerle a Cristo. Parece una frase muy lógica y muy sencilla, que lo es, pero tiene implicaciones muy fuertes en cuanto se refiere a la voluntad, en cuanto a la acepción o en cuanto al asentimiento de fe que damos a las verdades reveladas por Cristo. Si yo creo en Cristo, tengo que creer lo que Cristo dijo. Creer en Cristo implica creerle a Cristo. ¿Esto qué significa? Que nuestra fe debe siempre estar fundamentada en una persona divina, que se llama Jesucristo, segunda persona de la Santísima Trinidad, verdadero Dios y verdadero hombre. Por lo tanto, nuestra fe tiene que estar depositada en alguien, no en algo, sino en alguien. Alguien que es eterno y que también es temporal, porque se unió al hombre a través de su encarnación, se unió al tiempo del hombre. Eso es lo que significa también creerle a Cristo, ¿sí? Que nuestra fe está depositada en una persona. Por lo tanto, no podemos limitar la revelación divina dada por esta persona solo a lo escrito en las Sagradas Escrituras. Porque si así fuera, estaríamos cayendo en un dogma de tipo musulmán. Por ejemplo, ellos dicen que el Corán fue dictado por un ángel al profeta Mahoma, y que solo lo que está contenido en ese libro es verdadero. Nosotros no creemos eso. Nosotros creemos en un Dios que se hace presente, que vino a enseñar, que vino a darnos su testimonio, vino a darnos su ejemplo, que establece una iglesia, que preparó una iglesia que sale en misión en cuanto Él asciende al cielo. Y entonces yo tengo que seguir con esa iglesia, porque es esa iglesia la que recibió el depósito de la fe. No fue escrita por Cristo, no llegó y le dijo, aquí está la verdad, es escritas en un documento. No. Al final de cuentas, las Sagradas Escrituras tenemos que entender lo que son obra de la iglesia. Por lo tanto, mi fe tiene que estar depositada primero en alguien. Y ese alguien, llamado Jesucristo, dejó a otras personas. Y esas otras personas y los discípulos de esas otras personas, es decir, estamos hablando de una tercera generación de cristianos, fueron los que escribieron la Biblia. Fueron ellos los que nos dieron el Nuevo Testamento. Por lo tanto, nuestra fe tiene que estar más atrás de las Sagradas Escrituras, que nacen con posterioridad a la venida de Cristo. Por eso es que siempre decimos, cuando nuestro Señor Jesucristo vino, no nos dejó Biblias. Debe haber algo más. Ese algo más se llama iglesia. Mi fe debe estar puesta en alguien llamado Jesucristo y en aquellos a quien Jesucristo dejó en su lugar, los apóstoles. Y por lo tanto, como esto pasó hace 2000 años, yo tengo que darle continuidad a esa creencia a través de las personas que los apóstoles dejaron, que se llaman obispos, y les decimos sucesores de los apóstoles. Y eso es lo que ha mantenido viva la fe a lo largo de los años. Las personas que han estado informando, que nos han llevado el Evangelio, que han transmitido el Evangelio a lo largo de 2000 años. Y entonces es cuando podemos comprender que lo que nuestro Señor Dios Jesucristo nos dejó fue una iglesia. A esa iglesia le dio la revelación. Ellos tienen el depósito de la fe. Todo lo que nuestro Señor Jesucristo dijo e hizo está dentro de la iglesia. Y la iglesia, ¿cómo lo transmite? Muy sencillo, lo transmite de dos formas. Lo transmite a través de las Sagradas Escrituras que ellos escribieron, y lo transmite a través de su propia vivencia como iglesia a lo largo de los años. Eso es lo que nosotros llamamos las Sagradas Escrituras y la tradición de la iglesia, que son el depósito de la fe. Y hay un documento del Concilio Vaticano II que explica de manera perfecta esto, ¿sí? Por lo tanto, si yo creo que Jesucristo es Dios, Jesucristo vino para darme una revelación, también tengo que creerle a Cristo cuando Él deja personas, no escritos, personas encargadas del anuncio del Evangelio.
Por lo tanto, si yo quiero estar en la verdadera fe, tengo que estar con esas personas a las cuales Cristo ha designado para darle continuidad a su misión. Se llama iglesia. Y no solo eso. Y eso me lleva entonces al punto número 2. Que esta iglesia que nuestro Señor Jesucristo dejó es una iglesia jerárquica. Es decir, hay jerarquías. No todos son iguales, no todos pueden tomar decisiones iguales. Lo podemos entender en muchos pasajes del Evangelio. Empezando por el cambio de nombre a Simón. Recordemos que había un pescador llamado Simón Bar Jonás. Jesucristo le llama, que no fue el primero al que llamó, sino ya había llamado a otros. Y a este hombre Jesús le cambia el nombre. ¿Sí? Mateo 16, 18. ¿Sí? Bendito tú, Simón Bar Jonás, porque lo que has dicho te lo ha revelado mi Padre. Y desde ahora serás la roca, la piedra en la cual yo voy a fundar mi iglesia. Entendemos eso. Le dio una autoridad a Pedro. Y el concepto de autoridad está inmerso en la discusión interna que vivían los apóstoles. Si ustedes se ponen a recordar, hay 2 pasajes del Evangelio en el cual los apóstoles peleaban entre sí para ver quién ocupaba los puestos de jerarquía entre ellos mismos. Jesús en una ocasión iban caminando y estaban discutiendo quién era el mayor de todos. ¿Recuerdan? Nuestro Señor Jesucristo los para en seco y les dice: hey, el que quiera ser el mayor de ustedes tiene que ser el servidor de los demás. Y también la mamá de 2 de ellos quiso decirle a Jesús: hey, pon a uno a la izquierda y otro a la derecha. Jesucristo le contesta: hey, espérate, ¿sí? Se lo han ganado, verdaderamente serán ellos. Hay que esforzarse por el reino de Dios. Entonces, estamos hablando de que los mismos apóstoles reconocían el concepto de jerarquías. Y este concepto de jerarquía se hace palpable en los grados de sacerdocio que aún prevalecen dentro de la Iglesia Católica, que son el de obispo, el de presbítero y el de diácono. Recordemos entonces que dentro de esta organización llamamos iglesia existen jerarquías. Existen jerarquías que permiten vivir una verdadera autoridad y colocar a personas capaces al servicio de toda una comunidad, y para prestar ese servicio, los llamados obispos se ayudan de los sacerdotes o de los presbíteros para que le ayuden al obispo a hacerse cargo de la comunidad. Pero la autoridad máxima de cada diócesis es su obispo. Y los diáconos están para ayudar a los sacerdotes. Es una iglesia jerárquica. Y esto tiene mucho sentido de manera racional. Si yo quiero organizar algo, pues tengo que organizarlo en jerarquías, porque esto me permite en un momento dado controlar, ordenar y darle seguimiento a las acciones de la iglesia en todas las naciones. Recordemos que la iglesia tiene esta gran misión universal de ir a anunciar el evangelio a todas las naciones. Pero no podemos dejar que solo una persona trate de coordinar todo, claro que no. Hay que establecer jerarquías dentro de todos y cada uno de estos pequeños sectores, dentro de cada una de las naciones, que le permite a la Iglesia Universal organizarse, tener un control y tener una unidad. Establecer una unidad visible con el magisterio de la Iglesia, conformada por el Papa y los obispos. ¿Sí? Esto permite también generar grados de obediencia y sujeción al orden interno. Los presbíteros o los diáconos no pueden predicar lo que se les venga en gana. Y se los pongo de un ejemplo muy sencillo. Si ustedes van a misa, o si fueron a misa este domingo pasado, en toda la Iglesia Católica, en todo el mundo, se realizó el mismo acto litúrgico y se leyeron las mismas escrituras. ¿Por qué? Porque tenemos una cosa llamada liturgia. Tenemos un orden. El sacerdote no va a predicar lo que se le venga en gana. Tiene que seguir un calendario litúrgico, porque de esa manera el pueblo de Dios se le garantiza que al cabo de 3 años, que es el promedio, 3 años, van a recibir una enseñanza de todas las Sagradas Escrituras, prácticamente. Por eso son los ciclos A, B y C. Es decir, los grados de obediencia y sujeción permiten mantener el orden dentro de esta iglesia, así como Jesucristo estableció un orden de obediencia y sujeción dentro de los mismos apóstoles. No hacían lo que les daba la gana, Jesucristo los mandaba, había una autoridad, y así tiene que ser dentro de la iglesia. También eso garantiza la interdependencia doctrinal y litúrgica. ¿Qué significa esto? Que los presbíteros no van a enseñar lo que se les venga en gana. Van a enseñar lo que la iglesia dice. Y la iglesia lo dice porque Jesucristo se los enseñó a los apóstoles. ¿Qué quiero decir con esto? Que no se trata del humor,
No se trata de las ideas o de las opiniones de los sacerdotes al momento de dar una homilía, por ejemplo. No, ellos enseñan lo que la Iglesia Universal enseña. No estamos aquí enseñando opiniones personales ni de los obispos, ni de los presbíteros, ni de los diáconos, ni de nadie. Los sacerdotes enseñan en cada una de las misas lo que la Iglesia ha enseñado a lo largo de 2000 años. Eso es lo que llamamos de interdependencia doctrinal. El magisterio de la Iglesia a lo largo de los años ha creado y ha establecido las formas en las cuales la Iglesia presenta al pueblo el Evangelio para que sea entendible. Y no está lleno de opiniones, sino de enseñanzas verdaderas dadas por la Iglesia a lo largo de toda su vida. Además, esta jerarquía permite, como punto adicional, la supervisión de los sacramentos. Y esto tiene mucha importancia. Vamos a poner un ejemplo muy sencillo. Si yo voy a bautizar a un bebé, a un niño, el rito del bautismo, la forma en que se bautiza, los elementos que se utilizan dentro del bautismo, las palabras dichas, las respuestas dadas por los padrinos y por los padres, todo este escenario muestra de una manera visible, sensible, que tú percibes lo que en realidad se está realizando. Esto es lo que llamamos supervisión sacramental, es decir, que los sacramentos, las formas en que Cristo instituyó para la administración de la gracia divina, permanecen inmutables a través de los tiempos. Y no es de que en una iglesia les bautizan echándoles agüita en la cabeza, en la otra iglesia les echan agua con un aspersor, o en otra iglesia los meten en una tinaja. No, se realiza igual en todos lados para garantizar la eficacia de cada uno de los sacramentos, de que se administra de manera correcta, se administra de manera supervisada y se realiza de manera correcta, para que tú tengas la garantía que los sacramentos que has recibido son válidos y lícitos, porque los administra una persona que ha sido validada para hacerlo y los administra de una forma específica que garantiza la eficacia del sacramento. Eso es importantísimo. Y obviamente también, que es algo muy importante, que no cualquier pelado se va a subir ahí al ambón o al presbiterio y se va a poner a celebrar misas y a predicar. No, tiene que ser un sacerdote ordenado. Y esto tiene mucha importancia, porque es la autoridad de la Iglesia la que designa a los sacerdotes según los méritos obtenidos a lo largo de su formación vocacional. Esto es importante. No cualquier pelado con cualquier opinión o con cualquier idea se va a subir ahí a predicar. Son personas con licencia, son personas autorizadas por el obispo. Por eso es que hablamos de que la ordenación sacerdotal tiene mucha implicación. Los sacerdotes que están ahí puestos en cada uno de los templos son personas asignadas por un obispo al garantizarle su fidelidad doctrinal. Por lo tanto, estas personas que se suben ahí para celebrar los sacramentos son personas que han sido enviadas por el obispo. Recordemos esto, y esto es muy importante, lo podemos ver en las cartas de Pablo. Pablo decía claramente, hay que tener mucho cuidado con el don que se les ha conferido. Hablaban los sacerdotes, ¿sí? Porque este don es transmitido a ti por la imposición de manos por parte del presbiterio, es decir, por el conjunto de sacerdotes. Los sacerdotes son ordenados por otros sacerdotes, por otro obispo, por la autoridad de la iglesia. No es cualquiera, no simplemente se trata de pasar un examen y ya eres sacerdote, no. Se necesita la ordenación sacerdotal, el sacramento del orden. Y es el obispo el que lo confiere. Y de esta manera los sacerdotes han sido verdaderamente enviados a predicar la palabra de Dios en nombre de un obispo que es el que representa a Jesucristo en su propia diócesis. Es decir, tenemos una iglesia jerárquica, una iglesia que ha establecido claramente, y lo podemos encontrar en las Escrituras, claramente los grados y niveles de sacerdocio que existen. Y de esta manera, nosotros, como fieles del pueblo de Dios, tenemos garantizado que la persona que está ahí enseña lo que Jesucristo enseña. Enseña lo que el magisterio de la iglesia ha enseñado a lo largo de 2000 años, que hace lo que la iglesia ha hecho a lo largo de 2000 años, que interpreta y enseña las Sagradas Escrituras como la iglesia lo ha hecho a lo largo de 2000 años. Un sacerdote no enseña opiniones, enseña la verdad revelada por Jesucristo, avalada y corroborada por el magisterio de la iglesia a lo largo de 2000 años. Y perdonen que diga mucho 2000 años, pero es un argumento muy importante que debemos de utilizar los católicos. Mi iglesia
tiene 2000 años de existencia. Si nosotros nos vamos con algún protestante, pues verán que ellos no podrán decir esto. Bueno, ese fue el primer punto. Tenemos una iglesia jerárquica, ordenada, que no enseña opiniones, sino una verdad doctrinal establecida en la teología dogmática y corroborada por el magisterio de la iglesia en toda su vida, en estos 2000 años que tenemos de existencia. Por eso es importante que exista este orden sacerdotal, y por eso Jesucristo lo ordena como tal. Por eso es que Él hace el envío de los apóstoles. No envía a todo el mundo, envía a los apóstoles. ¿Por qué? Porque ellos habían recibido este grado de orden, eran la autoridad de la iglesia naciente. Ese fue el primer punto. Y verán ustedes que no lo encontrarán esto en el sector protestante. No van a encontrar estas jerarquías, no van a encontrar ¿cómo se puede decir? Esta certeza doctrinal de que siempre se va a enseñar lo mismo en la forma en que Cristo lo enseñó. Bueno, ese fue el punto número 1. Pasemos al punto número 2, que también es muy importante analizarlo. Si nosotros revisamos con calma el Evangelio, revisamos las cartas de los apóstoles, los hechos de los apóstoles, que es la vivencia de la iglesia naciente, nos vamos a dar cuenta entonces que nuestro Señor Jesucristo les mandó a los apóstoles a hacer cosas de una manera determinada, o hacer ciertas cosas específicas para la administración de la gracia. Y esto tiene mucho sentido. ¿Nuestro Señor Jesucristo nos mandó bautizar? Sí. El último versículo del Evangelio según San Mateo. Ahí dice claramente, bauticen a todos. Bueno, en las cartas de Santiago podemos encontrar, por ejemplo, la unción de los enfermos. Podemos encontrar en las cartas de Pablo el perdón de los pecados y también en el Evangelio de Juan. Y eso es muy importante. Jesucristo estableció sacramentos, es decir, acciones específicas que confieren una gracia específica. Esto es muy importante para nosotros los católicos. Y tenemos 7 sacramentos. Si te vas a alguna secta protestante, pues a lo mejor tienen 1, a lo mejor tienen 2, a lo mejor tienen 3, a lo mejor tienen 4. Es decir, no hay un orden. No siguen lo que el Evangelio dice. Y estos signos sacramentales es eso, son signos porque verdaderamente significan algo. La definición que manejamos cuando hablamos de sacramento es signo visible de una realidad invisible. Es decir, con esta acción que tú puedes ver y sentir, lo que tú estás viendo en el plano material, ¿sí? Le echan agüita al niño cuando lo bautizan, le lavan la cabecita, es porque verdaderamente estás presenciando un signo, estás viendo un signo de algo que también está ocurriendo a nivel espiritual. En el bautismo, por ejemplo, se encuentra todo lo que es la purificación y la limpieza de esa persona. En el perdón de los pecados, cuando el sacerdote te pone las manos y te dice, yo te perdono en nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu. Cuando hace eso es porque verdaderamente está realizándose eso, porque verdaderamente Dios te está perdonando. Es decir, son signos visibles e inalterados que garantizan la acción de la iglesia y garantizan la recepción de la gracia. No podemos, bajo ninguna circunstancia, alterar estos signos, porque no los inventamos nosotros, nos los dejó nuestro Señor Jesucristo. Y estos signos los encuentras de manera inalterada en la Iglesia Católica a lo largo de estos 2000 años. Eso es un claro ejemplo del por qué nuestro Señor Jesucristo deja sacerdotes encargados de toda su iglesia, para que sigan realizando los actos que Él ha realizado con su pueblo mientras estuvo con nosotros. Esto es un sacramento. La acción de Cristo continuada en la historia a través de la iglesia en sus sacerdotes. El ministerio de Jesucristo continúa a lo largo de los años. Por eso es que su iglesia nunca va a desfallecer, porque la administración de la gracia y la acción de Jesucristo permanecerá en la historia del hombre, hasta que sea el final de los tiempos. ¿Sí? Es una acción continua de Cristo. Por eso es que decimos que el sacerdote es in persona Cristo, es decir, personifica a Jesucristo en la acción de sus sacramentos. ¿Él es Jesucristo? No, pero lo personifica. ¿Sí? Se llena del Espíritu Santo, se llena de la personalidad de Jesucristo para poder realizar lo que ha hecho, y para hacerlo tiene que ser una persona autorizada para ello. ¿Sí? ¿Cuál es esta acción de Jesucristo? Lo podemos encontrar en el Evangelio en muchos lugares. La acción de evangelizar, de enseñar. Y ojo, cuando digo evangelizar no digo enseñar cualquier cosa, sino enseñar lo que Cristo enseñó. Segundo, bautizar. Bautizar a todos los... No dice a los adultos o a los que ya piensan, a los que no piensan, dice bautizar a todos.
También habla de confirmar en la fe, que es un sacramento importantísimo para nosotros los católicos, la confirmación. Jesucristo en un diálogo con Pedro le dice: Pedro, el demonio ha pedido permiso para agitarte, ¿no? Pero cuando hayas vuelto, confirma a tus hermanos. Confirma en la fe a tus hermanos. Le ha dado la autoridad ahí a Pedro para validar y confirmar la verdadera fe de su pueblo. Es una autoridad dada a Pedro, ¿sí? Y eso no está en la Escritura, no lo inventamos nosotros. Hay alguien que debe confirmar en la fe a los demás. Es lo que llamamos el sacramento de la confirmación. También encontramos en el Evangelio de Juan un pasaje maravilloso donde les dice Jesucristo a los apóstoles: a quien ustedes les perdonen los pecados, a eso se les serán perdonados los pecados. No al que levante las manos al cielo y grite: perdóname, Señor. No. A quien ustedes les perdonan los pecados, a esos son los que se les van a perdonar los pecados. Y si ustedes no les perdonan los pecados, no les quedarán perdonados. Establece el sacramento de la confesión o el sacramento de la penitencia, como lo quieran conocer. Y no es porque el sacerdote perdone en sí mismo, perdone en nombre de Cristo. Y él lo dice: yo te perdono en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. No dice: yo te perdono en nombre de mí mismo. No. Está haciendo la acción de Cristo, está dándole continuidad al ministerio de Cristo de perdonar los pecados. Porque Cristo es el único que los perdona. Él es Dios, Él es el que puede perdonarlos, pero lo hace también a través de su iglesia, que ha establecido ese criterio. Recordemos esto: si nuestro Señor Jesucristo le dijo a los apóstoles: a quien ustedes les perdonen los pecados, a esos les serán perdonados. Y si ustedes no les perdonan los pecados, no les serán perdonados. Por eso es importantísimo para nosotros comprender que el sacramento de la confesión es verdadero. Que si nosotros queremos verdaderamente reconciliarnos con Dios, recibir su gracia santificante, borrar verdaderamente los pecados de mi vida, tengo que ir con el sacerdote que me perdone. Y lo podemos ver en el libro de los Hechos de los Apóstoles, cómo las personas que se convertían al cristianismo venían ante los apóstoles y confesaban sus pecados. Lo dice textualmente el libro de los Hechos. Si en tu iglesia, secta o lo que sea no te enseñan esto, obviamente estamos hablando de una falsa iglesia, una falsa fe, una falsa doctrina, una falsa enseñanza. También les dio, por ejemplo, como lo dije hace un momento, la capacidad a los apóstoles de ordenar presbíteros. Lo dice San Pablo, lo dice Timoteo. No malgastes el don que has recibido por imposición de manos del presbiterio. Es decir, tú eres sacerdote por el presbiterio, te impuso las manos y te dio esta gran labor, esta gran misión de cumplir con la acción sacerdotal. Los sacerdotes no se inventan a sí mismos. Yo no puedo llegar el día de mañana a abrir una puerta de cualquier recinto y decir: ya soy un pastor. Claro que no. Tiene que ser a través del magisterio de la iglesia, a través del mismo presbiterio, la autoridad de la iglesia la que designa quiénes son sacerdotes y quiénes no lo son. No puedes inventarte a ti mismo el título de pastor, obispo, lo que sea. Claro que no. No funciona así. Por lo tanto, ante esta autoridad, es la iglesia la encargada de definir las doctrinas y las enseñanzas. No es que se las invente, pero tiene que tomar este depósito de la fe que le ha dado nuestro Señor Jesucristo a su iglesia para presentarla al pueblo. Jesucristo no les mandó a enseñar lo que ellos quisieran, les mandó a enseñar lo que Él mismo les había enseñado, ¿sí? Y se los dijo claramente: el que a ustedes escucha, a mí me escucha. Y al que ustedes rechaza, a mí me rechaza y rechaza a aquel que me ha enviado al Padre. Por lo tanto, si yo quiero estar en la verdadera iglesia, yo tengo que estar con aquella iglesia, con aquellas personas que han dado continuidad a la permanencia de la iglesia cristiana que nace en el año 33 a través de estos 2000 años. Y esa es la iglesia católica. No hay más. Por lo tanto, cuando yo voy con el sacerdote, cuando yo acudo a esta iglesia católica, yo tengo una garantía de que los actos realizados en esa iglesia por esas personas son válidos y lícitos. Es decir, son verdaderamente eficaces. Hacen lo que la iglesia dice que hacen. Y se llaman sacramentos. Si yo quiero recibir verdaderamente el perdón, tengo que ir con el sacerdote. Si yo quiero verdaderamente casarme ante los ojos de Dios, tengo que estar presente ahí dentro de la liturgia de la iglesia. Si yo quiero confirmar mi fe, tengo que ir ante el obispo y declararle: soy católico, confirmo mi fe. Porque son las personas autorizadas por Cristo para hacerlo, no con cualquiera. Y este fue el segundo gran argumento. Existe una iglesia jerárquica y esta iglesia jerárquica administra los sacramentos que estableció Cristo en su predicación.
Bien, ese fue el argumento número 2. Vamos al argumento número 3, que este es de mis favoritos. ¿Por qué? Porque es llamémosle que es el más humano de todos. Ok. Una de las características fundamentales de la razón humana es la capacidad de entender y comprender la verdad y la realidad. Esto viene ayudado y fortalecido por uno de los dones del Espíritu Santo, que es precisamente ese, la inteligencia. Bueno. Si yo quiero verdaderamente profesar una fe, decir que soy cristiano, que pertenezco a la iglesia establecida por Cristo, tengo que forzosamente estar en esa iglesia que ha fundado Cristo. Suena lógico, ¿no? Es decir, por eso les digo, la iglesia católica, la fe católica es muy racional, porque establece este principio fundamental. Si yo quiero estar en la verdadera iglesia cristiana, simple y sencillamente tengo que estar con la iglesia que fundó Cristo, no con la iglesia que fundó Juan Pérez en la esquina de su casa, no con la iglesia de Martín Lutero que fundó en el siglo XVI, no con la iglesia calvinista que surge en el siglo XVI, no con los mormones o con los testigos de Jehová que nacen en el siglo XIX, no con los evangélicos y bautistas que nacen a finales del siglo XIX, principios del siglo XX, no con los, ¿qué serán?, anglicanos que nacían en el siglo XVI, no con los evangélicos que le llaman, o con los pentecostales que nacen a principios del siglo XX. Es decir, yo tengo que estar con la iglesia que nace en el siglo I. ¿Suena lógico? Si yo quiero estar en la iglesia con Cristo, tengo que estar en esa iglesia que existe desde el siglo I. Así de sencillo, es el argumento histórico. Yo tengo que estar en esa iglesia que tiene 2000 años de edad. En la iglesia establecida por Jesucristo, porque Él la fundó y es la única que existe. Es la única iglesia que puede llamarse cristiana. Así de sencillo. ¿Cuál es la iglesia que fundó Cristo en el siglo I? ¿Los presbiteranos? No. ¿Los anglicanos? No. ¿Los luteranos? No. ¿Los calvinistas? No. ¿Los bautistas? No. ¿Los evangélicos? No. Y síganle. Hay miles. Pues claro que no. Ninguna de esas iglesias tiene historia. La única iglesia que tiene 2000 años de antigüedad comprobada y corroborable a través de los mismos documentos históricos es la iglesia católica. No hay más. No hay otra. No puedes encontrar otra. Es la única que existe. ¿Sí? Porque esta iglesia verdaderamente tiene 2000 años de historia. Tenemos la historia, por ejemplo, desde el siglo I de todos los papas, de todos los obispos de Roma. Tenemos la historia de diferentes obispos, de los padres de la iglesia, de los doctores de la iglesia, a lo largo de 2000 años. Sabemos cómo era la iglesia en el siglo I con las cartas de Clemente. Sabemos cómo era la iglesia en el siglo II con las cartas de San Justino, con las cartas de San Ignacio. Tenemos cómo era en el siglo III con las cartas de Ireneo. Y nos podemos ir así. Es decir, yo puedo encontrar a esta iglesia católica en el siglo I. La puedo encontrar en el siglo II, en el siglo III, en el siglo IV, V, hasta el día de hoy. Porque hay una continuidad inalterada de obispos desde los apóstoles. Y estos obispos dejaron sus testimonios. Tenemos una evidencia histórica del desarrollo doctrinal de la iglesia católica. Cómo la iglesia a lo largo de los años ha presentado al mundo las verdades reveladas por nuestro Señor Jesucristo. Es decir, si yo quiero encontrar una iglesia que a lo largo de 2000 años ha evangelizado, pues la única que tiene este récord es la iglesia católica, es la única. ¿Sí? Cuando llegaron aquí cuando se descubrió América, en el siglo XV, ¿de qué religión eran los misioneros que venían? Pues eran católicos. No eran ni luteranos, ni evangélicos, no eran ninguno de esos. ¿Por qué? Porque no existían. Eran iglesias que no existían en aquellos tiempos. Yo puedo comprobar perfectamente a lo largo de 20 siglos cuál era la iglesia que existía, cuál era la iglesia que se hacía llamar cristiana y que verdaderamente proviene desde la fundación de Cristo. Es la iglesia católica. ¿Sí? ¿Ha tenido cambio la iglesia a lo largo de 2000 años? Por supuesto, claro que sí, ha tenido un desarrollo doctrinal, cada día van ampliando la forma de interpretar y de conocer las verdades reveladas por Jesucristo y cómo presentarlas al pueblo. Claro, es un desarrollo doctrinal con los avances de las ciencias, con los avances de la filosofía, etc. Claro, por supuesto, pero es la misma iglesia, no hay más. Entonces, si tú dices, soy cristiano, tienes que estar en la iglesia fundada por Cristo. ¿Cuál es esa iglesia? Pues aquella iglesia que tiene 2000 años de edad. Podemos encontrar, por ejemplo,
algo que a mí me gusta mucho reafirmar cuando hablo de este tema es las evidencias litúrgicas de la acción sacramental de la Iglesia a lo largo de 2000 años. Te las pongo muy sencillas. ¿Existía la misa, por ejemplo, en el siglo I o en el siglo II? La respuesta es sí. ¿Y esa misa es como la misa a la que yo voy aquí el domingo, aquí al templo? Sí. Por ejemplo, tenemos la carta de San Justino, ¿sí? Las apologías de San Justino Mártir. Y él de ahí, en esa carta escrita a mediados del siglo II, explica a detalle cómo es una misa. Él dice: primero entramos junto con el presbítero al recinto, pedimos perdón por los pecados, leemos las cartas de los santos padres, leemos las cartas de los apóstoles, releemos los evangelios, cantamos salmos, etcétera, etcétera, y luego hacemos una profesión pública de fe, y luego el sacerdote consagra el pan y el vino, que no son, incluso lo dice textualmente, que no es simple pan y simple vino, sino la carne y la sangre de aquel que murió por nosotros. Esto lo dice San Justino en el siglo II. Y si nos vamos un poquito antes, a principios del siglo II, con las cartas de San Ignacio de Antioquía, por ejemplo, que era discípulo del apóstol San Juan, lo vamos a encontrar hablando claramente de la Eucaristía. Por ejemplo, yo tengo una evidencia histórica desde los primeros siglos de que hablan de que la Eucaristía ya existía. Y esta palabra no es una palabra inventada, es una palabra que viene en las cartas de Pablo, ¿sí? Pablo dice: unan sus oraciones a la Eucaristía. Lo dicen las cartas de Pablo. Por lo tanto, si yo le creo a Jesucristo, cuando en el Evangelio según San Juan, capítulo 6, dice: el que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna y yo lo resucitaré en el último día, le creo a Cristo. Si Jesucristo dice: mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida, yo le creo a Cristo. Y si Jesucristo dice: el que no come mi carne y no bebe mi sangre no tendrá vida eterna, le creo a Jesucristo. Si San Pablo me dice que yo tengo que acompañar mi oración con la Eucaristía, pues le creo a San Pablo. Por lo tanto, esto es muy sencillo. ¿Puede una iglesia recién formada, que se formó hace 10, 15, 20, 30 años, ofrecerme verdaderamente los medios de salvación? Por supuesto que no. Por supuesto que no. Porque ellos no recibieron el mandato de Cristo de ir y anunciar el Evangelio a todas las naciones. Ellos no recibieron el mandato de Cristo de perdonar los pecados. Ellos no recibieron el mandato de Cristo de hacer esto en conmemoración mía, la Santa Misa, la Eucaristía, el cuerpo y la sangre del Señor. Si tú verdaderamente te dices cristiano, pues tienes que estar en la iglesia fundada por Cristo. Y la única iglesia fundada por Cristo es la Iglesia Católica, ¿sí? Muchos dicen: es que el Espíritu Santo me dijo que fundara una iglesia. No es cierto, el Espíritu Santo no hace eso. El Espíritu Santo permanece con la única iglesia fundada por Jesucristo y que nace en Pentecostés. Muy bien. Otro argumento importante de los protestantes es de que ellos creen en la Escritura, en las Sagradas Escrituras, y estos son los argumentos que manejaba el padre Carreira. Si tú le preguntas a un protestante: ¿en qué crees?, él te va a decir: creo en Cristo, ¿no? ¿Y cómo conoces a Cristo? Él va a decir: por las Sagradas Escrituras. Entonces tú basas tu fe en las Sagradas Escrituras. Sí, ¿por qué? Porque las Escrituras son palabra de Dios. Y aquí viene la pregunta fundamental: ¿cómo sabes tú que las Sagradas Escrituras son palabra de Dios? Recordemos que las Sagradas Escrituras no se mencionan a sí mismas, ¿sí? No, en la Biblia nunca vas a encontrar, y la Biblia va a estar conformada por tantos libros, ¿no? Nunca se menciona a sí misma. Y este dogma que profesa el protestantismo de manera general, que es la sola Escritura, es decir, que solo lo escrito en las Sagradas Escrituras es verdadero, pues no existe en la misma Escritura, ¿sí? ¿Cómo puede creerse esta doctrina si la Biblia nace a finales del siglo IV? ¿Quiere decir que en los primeros 4 siglos fue un falso cristianismo porque no tenían Biblia? Porque eso es cierto, no tenían Biblia, ¿sí? Durante 4 siglos no había Biblia. Estaban todos los escritos, claro, y ellos me han dicho muchas veces: pero es que ya estaban los evangelios. Sí, pero había otros 30 evangelios más. Y de las cartas de los apóstoles había otras 100 cartas más. No había Biblia. ¿Cómo puede sustentar entonces el protestantismo una doctrina que nace en el siglo XVI? Así es, nace hasta el siglo XVI, y que era imposible de cumplirse durante los primeros 4 siglos de la Iglesia. Es absurdo. ¿Cómo profesar una fe, una doctrina que ni siquiera la misma Escritura sustenta? Cuando ellos dicen creen solo en la Escritura, no es cierto, no creen solo en la Escritura, creen en lo que ellos creen nada más.
Ese fue el cuarto argumento. Y el quinto, recordemos esto, Jesucristo nos dejó una iglesia, no nos dejó Biblias. Nuestro Señor Jesucristo no escribió ni un solo documento. No nos dejó Biblias, nos dejó una iglesia. Por lo tanto, si yo quiero seguir a Cristo, debo seguir a su iglesia. Y es esta iglesia la que estableció de manera clara qué era la escritura y cuál no, qué era sagrada escritura y cuál no, cuál era esa escritura inspirada por Dios y cuál no. Y lo hizo a finales del siglo IV. ¿Sí? Por lo tanto, si yo le creo a la Biblia, es porque la autoridad de la iglesia me lo dice. Por lo tanto, al momento en que yo le creo a las Sagradas Escrituras, lo que realmente estoy haciendo es hacer una profesión de fe en la autoridad de la iglesia. Y esto no me lo estoy inventando. Confiar en las Escrituras es confiar en la Iglesia Católica. Lo dijo San Agustín en un escrito contra las ideas maniqueas de un señor llamado Maniqueo, ¿no? Esto lo escribió a finales del siglo IV y él decía, no se puede creer a los católicos cuando establecen la Biblia y rechazarlos cuando enseñan o interpretan la misma Biblia. No se puede creer lo que no se venga en gana. Él decía claramente, yo no voy a creer en las Sagradas Escrituras a menos que la autoridad de la iglesia me mueva a ello. Y eso es cierto. La confirmación de que las Sagradas Escrituras son verdaderas viene dada por la iglesia, por la autoridad de la iglesia, por esa que les decía al principio, que tiene autoridad y magisterio. Por lo tanto, el protestantismo no tiene razón de ser. No tiene una verdadera base racional para establecer sus doctrinas. Y a manera de conclusión, después de dar estos 5 argumentos muy sencillos, es que pienses tú en esto. Si tú estás enojado con la iglesia, la rechazas, no le crees, te cae gordo el sacerdote que está en turno, te cae gordo el obispo, te cae gordo que utilicen ropas ostentosas o que utilicen estas ropas raras y utilicen este gorrito, pongas el pretexto que tú quieras poner. Lo primero que debes de pensar es lo siguiente: esta iglesia existe para que tú te salves, para que tú recibas los medios de salvación. Para eso existe, no es para que te guste, no es para que de entrada digas, ay, qué bonito está esto, no. Eso vendrá con el tiempo, te lo prometo. Pero de entrada debes entender que la iglesia está para que te salves. No siempre debe de gustarte lo que te dicen y lo que te enseñan, porque te van a golpear en el ego, te van a destruir el ego para que seas lo más auténtico posible y puedas alcanzar la salvación. Es madre y maestra esta iglesia, porque consuela y orienta. Es obra de Cristo, por mandato del Padre, vivificada por el Espíritu Santo desde el siglo I, existe desde el siglo I. Y negar esta iglesia es negar a Cristo. Es decir, creo en Cristo, pero no le creo a Cristo cuando estableció su iglesia. Por lo tanto, que quede bien claro, y lo digo como conclusión, entrar al protestantismo es abandonar la verdadera fe cristiana y renegar de Cristo y de sus enseñanzas. ¿Cómo podemos evitarlo? Muy sencillo, de manera muy humana. Ahorita no me meto con el plano espiritual. De manera muy sencilla, conoce la fe, conoce qué enseña la iglesia y por qué lo conoce, y también conoce la historia de la iglesia, conoce la historia del cristianismo para que puedas comprender cuándo nace la verdadera iglesia y cuándo nacen las falsas iglesias, que de esas hay muchísimas, miles, ¿sí? Gracias por haberme acompañado el día de hoy, de verdad se los agradezco infinitamente. No me queda más que encomendarme sus oraciones, les prometo que cuentan con las mías. Soy su servidor Jaime Velázquez y no lo olvidemos nunca. Viva Cristo Rey, viva María Santísima, Virgen de Guadalupe. Hasta la próxima.